Hola, buenas tardes. Soy Alejandro Beacon y vengo a presentarles un nuevo tutorial orientado a preparar a los posibles asistentes de la Game Jam a celebrarse en la Carlota el día 16 de mayo del año 2015. Si bien sé que les prometí en el video anterior que en este video vamos a vectorizar una imagen, me parece pertinente que dejemos esa actividad para el siguiente video y en este terminemos de tocar algunas cuestiones elementales, así ya lo dejamos a esa parte del conocimiento ya saldado. Bien, lo que quiero hablar en primera instancia es el tema de la utilización de tajos de teclado. Básicamente en lo que corresponde a la herramienta de división de nodos y de selección de objetos. A estas herramientas se accede a través de las teclas F1 y F2. Ustedes fíjense que si se acercan y dejan el cursor del mouse sobre el icono, van a ver que al final de la descripción de la herramienta, entre paréntesis, nos aparece el atajo de teclado pertinente. Eso como un dato de interés que van a estar muchas veces van a estar pasando de una herramienta a la otra. Supongamos que yo elijo una herramienta de cuadrado y armo el cuadrado automáticamente quiero editarlo, tengo que apretar F2 para poder agarrar y editar los nodos individualmente. Y una vez que edito los nodos, si lo quiero mover tengo que apretar F1 para poder moverlo, digamos. Son herramientas que necesitamos tener a la mano para hacer el flujo de trabajo ligeramente más rápido. Eh, Otra cosa que estuve haciendo y que no les dije cómo lo hice es este paneo, este movimiento en el espacio de trabajo, tanto hacia abajo y hacia arriba como hacia los lados, que se hace manteniendo presionada la rueda el botón del medio del mouse, o sea, la rueda del mouse. Al presionarle y mantenerla presionada me permite a mí mover el lienzo. Por otro lado, también podemos acercarnos y alejarnos del lienzo manteniendo la tecla control presionada y girando la rueda del mouse. Esto nos va a permitir, si en un momento queremos detenernos a trabajar en unos detalles más finos de algún objeto, podemos acercarnos. Acá se plantea otra diferencia esencial entre el trabajo vectorial y el trabajo mapa de bits. Si recuerdan, habíamos hablado sobre el tema de que al escalar una imagen de mapa de bits, la imagen se percibe como que comienza a romperse. Esto no pasa en un trazado vectorial. Si por ejemplo yo hiciera acá una seguidilla de nodos y después quisiera editar la seguidilla, puedo acercarme de manera infinita a estos nodos para poder editarlos sin que por ello se deteriore la calidad de la imagen, cosa que no podríamos hacer en un mapa de bits, que cuanto más nos acercamos más rota se vería la imagen. Otra cosa de la que nunca les comenté es cómo finalizar un trazado hecho con la herramienta de creación de trazados. ¿Se acuerdan que habíamos utilizado esta herramienta para crear curvas de Bézier así al hilo, digamos, en tiempo de ejecución si se quiere? Pero nunca les enseñé cómo finalizarlas. O sea, fíjense que siempre me da la opción de seguir agregando y seguir agregando cosas. Para finalizar este trazado tenemos dos opciones. Una opción es cerrando el trazado. Fíjense que el nodo de inicio nos queda marcado y si yo vuelvo a hacer clic sobre el nodo de inicio me cierra el trazado y me lo finaliza. La otra manera que se da en el caso de que queramos hacer un trazado abierto sería que, bueno, yo vengo acá haciendo un trazado y supongamos que yo quiero finalizar mi trazado en este punto. Lo único que tengo que hacer es apretar la tecla de Enter y automáticamente queda finalizado el trazado. La otra opción es hacer doble clic si sé cuál es la última línea de mi trazado. O sea, hago clic, clic, clic y un doble clic para finalizar.
Digamos, esas son las tres maneras diferentes de finalizar la creación de un trazado particular utilizando la herramienta de creación de curvas de Bézier y líneas rectas. Otra cosa que quería comentarles es que, por ejemplo, si nosotros creamos un objeto, ya sea un cuadrado, un círculo o un trayecto, este objeto va a tener unas determinadas propiedades de posición, de alto y de ancho. Esas propiedades o esos valores de posición de alto y de ancho aparecerán en la barra superior una vez que tengamos seleccionado el objeto. Si yo, por ejemplo, selecciono el cuadrado, acá arriba me van a aparecer los valores pertinentes en cuanto a la ubicación y el tamaño del objeto. El valor X me va a indicar dónde está situado el objeto en el eje horizontal. Fíjense que yo al moverlo horizontalmente me mueve solo el eje X. Y el eje Y es el eje vertical. Fíjense. La W está ahí por la palabra width, que quiere decir anchura del objeto. Y la T, no sé por qué hay una T, generalmente tendría que haber una H en programas como Photoshop, creo que hay una, como Illustrator hay una H, que sería height, o sea altura, pero bueno, acá lo representa con la letra T. Fíjense cómo se mueven los valores que están detrás de T acá. Y tenemos esta herramienta que tiene una forma de candado, que lo que hace es bloquear el objeto para que si yo lo manipulo con uno de los manejadores que están ubicados en las esquinas, al agrandarlo o achicarlo mantenga la relación en la proporción original del objeto, aunque este se vuelva más grande o más pequeño. Si yo liberara este candado, podría reescalarlo de manera desproporcional. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los software que trabajan con imágenes consideran que el punto 00 de un eje de coordenadas cartesianas de X e Y está en la esquina superior izquierda. En el caso de este programa en particular, es algo de lo más inusual, el eje comienza en el punto inferior izquierdo. O sea que, por ejemplo, si yo colocara este objeto en la coordenada 00, fíjense que se me va a ir a la esquina inferior izquierda. ¿Ven? Bien. Otra cosa de las que quería hablarle eran las herramientas que aparecen acá al costado, que son, estas dos son herramientas de rotación en 90 grados, en sentido antihorario y en sentido horario. Las otras dos opciones que aparecen al lado es para espejar el objeto. Esto lo voy a mostrar con este objeto que es más claro. Si yo aprieto el botón despejado horizontal, lo que va a hacer es girarme el objeto como si lo pusiera enfrente de un espejo que se vea desde el otro lado. Voy a aplicar ahora esta transformación y fíjense cómo el objeto se espeja como si tuviera un eje que lo hace rotar sobre su centro. Lo mismo va para la otra herramienta, que es un espejado, pero a nivel vertical. O sea, el eje cruzaría horizontalmente y giraríamos el objeto de manera vertical. Esas son las herramientas que, tanto la cuestión de manejo numérico como la cuestión de rotación y espejado, quería tocarlas ahora porque es muy importante cuando se trata de desarrollo de videojuegos. Imagínense que generalmente en los videojuegos se pide que una imagen tenga un determinado tamaño porque escalar imágenes en tiempo de ejecución en un juego consume recursos del sistema. Entonces, en el caso de que nos pidan una imagen de, por ejemplo, 64 píxeles por 64 píxeles, todo lo que tenemos que hacer es ir a las celdas de tamaño y escribir numéricamente los valores que deseamos. Lo que simplifica el trabajo en gran manera. Otra cuestión que quiero tocar, que me parece interesante, fundamental y muy útil, es el tema de las herramientas de alineación. Imagínense que yo acá tengo, bueno, no, imagínense no, de hecho lo estoy haciendo.
voy a tener varios cuadrados y yo quiero que estén, tengo cuadrados de un círculo inclusive, y voy a eliminar este último cuadrado y voy a crear un trazado más no tan, de una forma no tan sencilla como la de un cuadrado. Y vamos a poder observar que en este caso no están alineados, digamos. Está, por ejemplo, este está ligeramente corrido a la izquierda con respecto a los otros. Y yo podría intentar hacer una alineación a mano e incluso alinearlo a través de valores numéricos. Pero es una forma de hacer las cosas que resultaría bastante engorrosa y bastante molesta, y por no decir que es muy probable que imprecisa también. Para solucionar este problema, el software contiene una serie de herramientas que se llaman herramientas de alineación y distribución, que lo que nos van a permitir es alinear los objetos en base a un eje y bueno, y básicamente justamente eso, poder alinearlo. Supongamos que yo quisiera que este círculo se colocara en exactamente el centro de este objeto. Ya sería algo más complejo, tendría que acercarme bastante, si lo hago ojo e ir viendo, o ver el ancho del objeto y la posición y sumarle al otro objeto la posición, y sería bastante engorroso. Si yo uso las herramientas de alineación y distribución, solamente le tengo que decir que este objeto se alinee que este objeto con respecto a este otro objeto, y ahí selecciono ambos objetos, se alinee en el centro vertical y en el centro horizontal. Y ahí quedaría mi objeto perfectamente alineado con el otro. Fíjense, yo lo corro para que sea más evidente este alineamiento. Por alguna razón esto no está funcionando y debería de estar funcionando. Si yo lo convierto esto a curva, capaz que funcione mejor. A ver. Ah, bien, el problema está que se alinea en base a un objeto mayor. Vamos a colocar el último seleccionado y ahí no estaría funcionando y no sé por qué. Es como que me pidiera que lo maneje en base. Ahí está. Ya sé cuál fue el problema, discúlpenme. Tenía tildada esta casilla que dice tratar la selección como grupo. Y por alguna razón eso estaba dificultando el tema de la alineación. Ahora bien, si yo hago clic en un objeto y después hago clic en el otro objeto y aprieto alineación vertical y luego alineación horizontal, fíjense cómo el objeto se coloca automáticamente dentro del centro del otro, digamos. Fíjense de no tener esta cabecilla tildada. Estoy seguro que es útil porque creo que por defecto no viene tildada y yo la tildé en algún momento. Así que fíjense en eso, ¿no? Básicamente las herramientas que más vamos a usar va a ser la herramienta de alineación a la izquierda, alineación al centro, alineación a la derecha, así como alineación superior, alineación central y alineación inferior. Si yo hago clic en la herramienta de alineación en el lado izquierdo del objeto, fíjense cómo el objeto se va a ir hacia el borde izquierdo. Si en cambio aprieto el botón de alineación del lado derecho del objeto, el objeto se va a correr y alinear al lado derecho del otro. Eso en cuanto a las herramientas de alineación vertical. En las herramientas de alineación horizontal, yo al apretar la herramienta de alineación central, se ubica en el centro. Si aprieto la de alineación hacia abajo, se alinea hacia abajo y hacia arriba. Fíjense que yo puedo no solamente usar dos objetos, sino seleccionar todos los objetos a la vez. Y básicamente, si yo por ejemplo los alineo en el eje vertical, van a quedar todos sobre la misma línea. Es importante tener en cuenta también cuál es el punto que toma como referencia. Yo puedo tomar como referencia el último objeto seleccionado, el primer objeto seleccionado
Objeto mayor, objeto menor, no sé exactamente qué es lo que hace, así que no voy a hablar de eso. La página, que sería nuestro lienzo de trabajo. El dibujo, que sería toda nuestra selección. O sea, todas las herramientas seleccionadas, digamos. En realidad, más que todas las herramientas, más que todos los objetos seleccionados, supongamos que yo tuviera un dibujo acá arriba, pero que no pertenece a la selección que yo hice para alinear, seguiría aún tomando en cuenta esa imagen para alinear, si bien esa imagen no sería alterada. Fíjense que si yo alineo horizontalmente, eh, lo alineé al centro de esta imagen más el lugar que ocupaba la imagen que estaba abajo de todo, digamos. No es tan difícil de entender, pero así dicho, tienen que experimentarlo para ver cómo es el tema. Generalmente el que van a usar es el último seleccionado, el primero seleccionado o la página. Así que de todos modos no se preocupen demasiado por eso. La otra herramienta o la otra parte de la herramienta tiene que ver con la distribución. Y ya usamos la herramienta de alineación. Por ejemplo, yo quisiera que estos objetos estén alineados en una línea imaginaria vertical y hago clic en la herramienta. Pero después quisiera que en esa línea vertical estén apropiadamente distribuidos. Fíjense que, por ejemplo, los dos objetos del medio están muy juntos, el objeto de abajo está más separado de los otros. Puedo utilizar las herramientas de distribución. Tenemos herramientas de distribución vertical y herramientas de distribución horizontal, que distribuyen con respecto a los lados del objeto, con respecto al centro del objeto, con respecto a otro lado del objeto o con respecto a los huecos que hay entre los objetos. En este caso lo que yo quiero es distribuir a través del centro y de manera vertical, pero sería la horizontalidad de los objetos. Entonces voy a esta herramienta que fíjense que me muestra en cierta manera cómo se va a ver la imagen final. Me va a mostrar objetos distribuidos de una manera uniforme, horizontalmente, agarrando esos objetos por los centros. Y si yo hago clic, van a ver cómo los centros de mis objetos se distribuyen mejor. Pero ¿qué pasa? Mis objetos, lo que se distribuye es el centro de los objetos, pero mis objetos no tienen todos la misma altura. Si todos mis objetos fueran del mismo tamaño, esta distribución funcionaría perfecto. Lo que yo voy a necesitar es esta herramienta de distribución que tiene que ver con los huecos de los objetos en sí. Fíjense que ahora lo que me distribuyo es el espacio entre los objetos. Fíjense que en todos los objetos el espacio que los separa es el mismo. Prueben las herramientas de alineación a través del ensayo del error, digamos. Son herramientas muy potentes, muy poderosas. Y después de un par de vueltas empiezan a entender la potencia y el valor de este tipo de herramientas. Así que no tengan miedo de probarlas. Y bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Ah, no, disculpen. Voy a explicarles cómo exportar una imagen. Supongamos que este ya es mi imagen ya completada. Imaginemos que esto es un cíclope, qué sé yo, por ejemplo. Supongamos, como quien dice, que esto es un cíclope. Lo voy a agrupar para moverlo tranquilo. Y fíjense que si yo voy a archivo y voy a la opción exportar, primero vamos a ver cómo se guarda. Yo hago simplemente, es como cualquier software, hago clic en guardar, me va a preguntar dónde lo quiero guardar y el formato por defecto es un archivo .svg. Hay muchos formatos, pero digamos el más estándar es el SVG, que es Scalable Vector Graphics, que quiere decir vectores gráficos escalables. Digamos, mientras estemos trabajando, generalmente vamos a guardarlo en ese formato, pero cuando querramos pasarle a nuestro programador o nuestro game designer el arte final para colocar en el juego, vamos a necesitar exportarlo en un formato que le sea útil a este sujeto. Entonces, la opción que vamos a tomar es la exportar mapa de bits. Por defecto, está colocado para que exporte en PNG. Y aparentemente no tengo otra opción. Tendría que instalar un plugin para tener otras opciones de exportación.
De todos modos, está bien que así sea porque para el campo de los videojuegos el formato ideal es PNG. Acá vamos a encontrar un montonazo de parámetros para manejar y los que nos interesan particularmente son estos botones de acá arriba, que se refieren a el área de exportación, como su nombre lo indica. Si seleccionamos página, lo que va a exportar el software va a ser todo lo que se encuentre dentro de la hoja, digamos. Vemos esta forma de hoja que tiene acá. Bueno, si yo pongo página me va a exportar la hoja y todo lo que quede fuera del campo de la hoja no se va a exportar. O sea, digamos, si yo exporto así como está en página, me va a salir una imagen relativamente grande con un dibujo cortado a la mitad en su parte superior. Bien. La opción dibujo lo que va a hacer es que exporta absolutamente todos los trazados que hayan en cualquier parte de la zona de trabajo. O sea, si yo por ejemplo tuviera un trazado más colocado aquí arriba, bien, me crearía una imagen que incluya también este cuadrado, digamos, y una imagen que empezaría desde este punto y terminaría en este punto aquí abajo. Esto en el modo de exportación de dibujo. En el modo de exportación de selección, lo que va a hacer es exportarnos pura y exclusivamente los objetos contenidos en el espacio seleccionado. Es decir, supongamos que estos objetos no estuvieran agrupados, pero si yo llegara a seleccionar el objeto verde y este objeto amarillo, también aparecería el objeto rojo porque está dentro del espacio que ocupan estos dos objetos. ¿Se entiende? Bueno, es una pregunta media retórica porque no pueden responderme de manera interactiva. Pero, bueno, no sé de qué otra manera explicarlo, creo que fui bastante claro y si no lo fui sepan disculparme. Ahí está lleno de tutoriales dentro de la página de Inkscape, así que pueden revisar eso si quieren un conocimiento más en profundidad. Y por último tenemos la opción de personalizado, que básicamente le decimos de qué tamaño queremos que sea el archivo de salida. Otra cosa que es importante es el nombre que vamos a darle a nuestro archivo. Si seleccionamos una ruta de destino, en este caso vamos a colocar edición de imágenes digitales, digamos. Le ponemos un nombre, vamos a ponerle test y apretamos exportar. Y el objeto queda bien exportado. Y bueno, eso. Digamos, acá se exportó bien. Aunque le haya puesto personalizado porque había quedado con los parámetros que le había dado al colocar selección. Si yo para hubiera puesto página y después personalizado, no, hubiera sido otra cosa el resultado. Y aprovecho ahora que lo exporté para mostrarles la diferencia esencial entre una imagen de mapa de bits y una imagen de gráficos vectoriales. Otra vez. Fíjense que la imagen de mapa de bits, yo me acerco y la imagen tiende a romperse y a verse todo en cuadraditos. Si yo hiciera lo mismo acá, fíjense que la imagen nunca se rompe e incluso estoy más cerca que en la imagen de mapa de bits. ¿Por qué? Porque la computadora a una imagen vectorial la está calculando todo el tiempo y yo al exportar la imagen de mapa de bits lo que hice fue guardarla en un formato que no es vectorial, digamos. Bien, espero que les haya servido este tutorial. Ahora sí, el siguiente vamos a vectorizar una imagen. Ahí me conseguí una imagen de Pikachu. Y bueno, nos vemos en el video que viene.